Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en este último tiempo que tú has preparado, entre muchas personas nos has salvado primeramente y nos has separado y nos has dejado en la iglesia tu cuerpo. Y aquí predicamos el Evangelio, obedecemos y servimos. En este momento nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, hemos reunido aquí ante ti para alabar tu inmensa gracia y amor, aprender tu palabra. Y te damos gracias porque nos instruyes dentro de esta santa congregación, donde el Señor está con nosotros. También creemos que el Señor está con nosotros en este momento. Oramos para que nos cuides cada uno de nosotros y que tu mano misericordiosa nos sostenga cada uno de nosotros y que acompañes y ayudes a cada uno de nosotros según su necesidad, con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y ayuda para que anhelemos al Señor, que pronto vendrá mientras viviendo en este mundo. Ayúdanos para cumplir tu santa voluntad y llevar una vida de obediencia hasta que el Señor venga. A todas nuestras iglesias en el mundo y a todos los hermanos que en medio de dificultades guardan su fe y predican el Evangelio, acompáñalos con la gracia, la palabra y el poder de Dios, para que puedan predicar el Evangelio del Señor con valentía y guiar muchas almas ante el Señor y que ellos puedan recibir salvación. Señor, cada momento danos la palabra oportuna y enséñanos el camino que debemos andar. Enséñanos en este momento la palabra que deseas enseñarnos y tu santa voluntad también, y ayuda para que podamos vivir correctamente y para la gloria y voluntad de Dios, y que el resto de nuestra vida no sea vana. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10, versículo 8, solo este versículo. San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De entre estas palabras que Jesús dijo, hoy vamos a estudiar con el tema sobre de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que recibimos de gracia sería la gracia de Dios, ¿no? La gracia no se recibe pagando algún esfuerzo propio o un precio, sino de manera gratuita. Sí, esta palabra indica que has recibido la gracia que te dio y ahora dásela también a otras personas. Nosotros antes de ser salvos, creemos que todo lo que teníamos era nuestro y pensábamos que naturalmente nos pertenecía. Entonces lo mío era mío, pero también lo tuyo era mío también.
Y así la gente luchaba con todas sus fuerzas para convertir todo en suyo. En el Salmo 49, 11, vamos a leer juntos. Salmo 49, versículo 11. Capítulo 49, versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Ellos piensan que todo duraría para siempre y que su morada permanecerá por generaciones y generaciones, y ponen su propio nombre a sus tierras y casas. Pero nosotros lo sabemos, y ellos se esfuerzan por apropiarse de las cosas, ponerlos su nombre y asegurarlas. ¿Por qué? Porque quieren poseerlas por mucho tiempo, mucho tiempo. Se dice que incluso, aunque tengan pocos días para vivir, hacen lo mismo. Antes yo oía que cierto presidente de empresa, que yo conocía un poco de él, y él justo antes de morir dijo a sus hijos, compra tierra de tal sitio, porque dicen que van a subir el precio. Y hasta su último momento tenía interés en esa tierra y quería convertirla en su propiedad, en propiedad de sus hijos. Es el deseo innato humano de poseer. Pero si leamos juntos Salmos 49, versículo 16, 17, Salmos 49, versículo 16, 17, leamos juntos, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Cuando alguien se hace rico, cuando su casa llena de gloria, obtiene poder y honor en el mundo. Pero no le temas. No le temas ni le envidies. Es una palabra que nos dice que no prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque en poco tiempo no se llevará nada al morir. En Eclesiastes 5 dice que vino desnudo del vientre de su madre y así mismo desnudo se irá. Nada de lo que ganó con su trabajo podrá llevarse. Dice, no llevará nada cuando muera, ni descenderá tras él su gloria. Al morir, ni riqueza ni la gloria. Todo acaba ahí. Si acabase ahí, estaría bien, pero hay otro mundo más. En San Lucas 12:20 aparece aquí rico necio que había acumulado muchos bienes para muchos años, pensando en comer, vivir y regocijarse. Pero ¿acaso su alma podría comer y beber, regocijarse? Dios le dice en su palabra, este hombre, indicando como necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tanto el conocimiento acumulado como las riquezas y el honor obtenidos. Pero todo esto, si Dios llama su alma esa noche, no podría llevar nada.
En Eclesiastes 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios antes de recordarle. Hay cosas que debemos saber antes de morir. Necesitamos encontrarnos con Dios. Vamos a encontrarnos con Dios. Entonces uno, el rico, preparó bienes para sí mismo, pero no fue rico para con Dios. El ser humano, creado a imagen de Dios, vive en esta tierra algunas décadas. Y existe el problema de cómo encontrar a Dios al otro lado de la muerte. La carne vuelve a la tierra, y después de que esta piel se corrompa, el alma saldrá del cuerpo y verá a Dios. En Job 19:26 hay palabras similares. Entonces, las cosas de este mundo acabarán en poco tiempo, pero él acumuló mucho para sí mismo, mientras que para con Dios no era rico. Ser rico para con Dios significa que quien vivió para la voluntad y la gloria de Dios recibirá de Dios que todo aquello será transformado en algo eterno y glorioso. Pero quien no lo supo y vivió solo para sí, acumulando todo para sí, no tiene nada ante Dios. Fue un rico para sí mismo, pero no preparó nada para encontrar a Dios. No estaba preparado. Por eso en Eclesiastes 5:15 dice, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es necesario saber esto de antemano. Y mientras estemos en este mundo, también debemos saber que todo lo que tenemos realmente no es nuestro. Los cristianos salvos saben que todo pertenece a Dios. Todo viene del Señor. Existe por medio del Señor y todo vuelve al Señor. Quiere decir que todo existe únicamente para el plan del Señor y la gloria de Dios. En 1 de Crónicas 29:14 dice que David quería construir el templo, pero Dios le dijo que tú has derramado mucha sangre por la guerra, por eso no puedes construirlo, pero tu hijo Salomón lo edificaría. Este David tenía el deseo de construir el templo de Dios. Y aunque él no pudiera hacerlo, para que su hijo Salomón lo construyera, ofreció a Dios todas sus riquezas que había acumulado. Y viendo esto, el pueblo de Israel también ofreció lo mejor y lo más valioso que tenía para la construcción del templo. Y hay una oración después, ¿quién soy yo de David? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes por Dios? Pues todo es tuyo, y de lo he recibido de tu mano te damos. No hemos ofrecido lo nuestro. Todo esto es de Dios. Dios nos dio y solo devolvemos a Dios lo que es de Dios. Dijo David esto. Lo que David y el pueblo de Israel ofrendaron, todo aquello no era suyo, era de Dios desde el principio, y lo dieron a Dios para la obra de Dios. Así pues, el cristiano salvo tiene una gracia extraordinaria que había recibido.
que es la gracia de recibir el perdón de sus pecados y la salvación. En Efesios 1:6 dice que nos hace participar de la gloria de su gracia, que nos da gratuitamente. La gracia nos lo dio Dios gratuitamente, ¿no? Nosotros alabamos la gloria de la gracia que Dios nos ha dado. En Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Vamos a leer juntos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que hemos recibido es por la gracia de Dios. No es porque vosotros habéis hecho algo bien, sino es don de Dios. La palabra gracia y don tiene el mismo contenido. Un regalo, un don, tampoco se da porque alguien lo haya merecido, sino que se entrega gratuitamente. Haya o no haya hecho algo bueno. La salvación es el don de Dios, y por eso somos salvos por esa gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Nosotros qué hicimos para ser salvos? Nada, ¿no? Independientemente de que hayamos hecho buenas obras o de que hayamos hecho grandes cosas para Dios, nosotros éramos pecadores que merecíamos el juicio de Dios y la perdición eterna por causa del pecado. En Efesios 2:4 leemos que Dios, que es rico en misericordia, la misericordia es la compasión, el compadecerse de nosotros. Por su gran amor con que nos amó, y que nosotros cuando estábamos como muertos por nuestros delitos y transgresiones, pero Cristo nos dio la vida, es el amor de Dios. Por eso por gracia sois salvos. Es el amor de Dios. El perdón de pecados que hemos recibido, la salvación eterna, todo eso fue la gracia que Dios nos dio gratuitamente. Y vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Vamos a leer juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención en Cristo Jesús consiste en que alguien que iba a ser llevado preso por deudas, las tuviesen todas pagadas y fuera librado. A estos pecadores, que por el pecado merecen ir juicio y la perdición, Jesús pagó todo en su lugar. Y esto lo llama redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, sin ningún mérito propio nuestro, para ser salvos, nosotros no hemos hecho nada, solo teníamos pecado, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación que hemos recibido es por la obra de la gracia que Dios nos dio gratuitamente. La salvación, la paz que hemos obtenido, la vida eterna y la gloriosa esperanza de poder entrar al reino de Dios. Y todo esto hemos obtenido gratuitamente. Todo esto es el don que el Señor nos dio gratuitamente a todos. La salvación, la vida eterna, todo lo recibimos del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Puesto que
lo hemos recibido gratuitamente, darlo gratuitamente. La gracia que hemos recibido de Dios no la debemos guardar solo para nosotros, sino darla a otras personas. Supongamos que alguien tiene una enfermedad mortal, como muchos fallecen de cáncer, pero supongamos que alguien le entregó una medicina para curar ese cáncer y la tomó y sanó. Y esa medicina le queda más a él, le quedan medicinas. Entonces, ¿qué debería hacer? Habría que dársela a quienes tienen ese cáncer, a los que tienen una enfermedad mortal como él, ¿no? Si tiene esa buena medicina que incluso cura el cáncer y que se la dieron gratuitamente, no puede dejar a otros que están muriendo como él. Si lo deja así, eso es muy malo. Lo que recibió gratis, debe también darlo gratis para curar la enfermedad de esa persona. La gracia de Dios que se nos dio, toda esa gracia, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, la esperanza de poder entrar al cielo, todo esto nos fue dado gratuitamente. Y ahora nosotros debemos darlo también a otros. Debemos compartirlo. Si hay una medicina que puede resucitar muertos y la usaste y sanaste, pero si la vendes caramente, sería una persona muy mala, ¿no? Lo que recibiste gratuitamente es justo que lo des gratuitamente. Cuando Jesús hizo pan para alimentar a los 5,000, en San Juan 6, vemos que había una gran multitud que seguía a Jesús. 3 días habían pasado en aquel lugar y ya era hora de enviarlos a casa. Y todos no habían comido. Y Jesús estaba preocupado. No podían dejarlos ir así. Entonces los discípulos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Habremos de comprar pan para darles? Vosotros dadles de comer. Pero para alimentarlos necesitamos más de 300 denarios. Y aún así nos faltaría. Jesús dijo, id a ver qué tenéis. Y encontraron que un niño traía 5 panes y 2 peces. Ese niño que estaba al lado, al ver que los discípulos se preocupaban por la falta de pan, debía de haber pensado, bueno, voy a ofrecer esto al menos. Y dio esto a Jesús. Y ese niño dio lo que era su comida. Y los discípulos lo trajeron. Esto es todo lo que tenemos. Entonces ahora haga que todos se sientan en el campo. ¿Y ahora qué van a hacer? Jesús tomó esos panes y pececitos, dio la oración y al repartirlos seguían saliendo de la cesta. Así que los que comieron, solo entre los hombres eran 5,000, y si se cuentan mujeres y niños, podían haber llegado a 10,000 o 20,000. Lo que sobró después de que todos comieran se recogió en 12 cestas. Jesús dijo, dadle vosotros de comer. ¿Y cómo hacerlo? Entonces el Señor tomó
los 5 panes y 2 pececitos que ese niño ofreció e hizo un milagro para alimentarlos. Esto no es algo extraño, porque Jesús es el creador. El creador creó todas las cosas con su palabra y las gobierna con su palabra. En Jeremías leemos que si Dios habla, los cielos y la tierra se detienen. Los cielos y la tierra se mueven con sabiduría, con orden. Pero si Dios dice, deteneos, entonces todo se detiene. Es el creador. El creador gobierna según su voluntad, con su palabra y poder. Para que el ser humano haga pan, debe cultivar, sembrar trigo, esperar la cosecha, y luego molerlo y asarlo o cocerlo para hacer el pan, ¿no? Pero Dios puede hacer pan de inmediato, sin todo ese proceso. Por supuesto, podía hacerlo incluso sin los 2 peces y 5 panes, de la nada. De la nada puede hacerlo. Pero el hecho de que hiciera el milagro con los 5 panes y 2 peces que el niño trajo, también tiene un gran significado. Si ponemos en manos de Dios lo que tenemos y oramos, Señor, utilízalo como quieras. Dios lo toma, lo multiplica y muestra milagros asombrosos. En fin, los discípulos tan solo tomaron lo que recibieron del Señor y lo distribuyeron. Señor nos da algo, nos dio algo. Con lo que Él nos dio, lo repartimos. Entonces Dios nos mostrará los milagros. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Versículo 10. Versículo 10 y 11. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Vamos a leer juntos. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo esto Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pone cada uno según el don que ha recibido. A los cristianos salvos, Dios les dio dones a cada uno. Dijo que da a cada uno dones para alabarle, predicar el evangelio y servir en la iglesia. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El administrador es el que recibe y gestiona los bienes del dueño. Es decir, podría ser como mayordomo. Una persona que administra bien de su dueño. Por eso, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministran los unos a los otros. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando hablemos, no debemos imponer nuestros pensamientos y nuestros pensamientos propios, sino hablar conforme a la palabra de Dios que hemos aprendido. Decir a lo que corresponde a la palabra de Dios.
hablar conforme a la palabra de Dios. Si hablamos cosas que no tienen que ver, no tiene que nada que ver con la palabra de Dios, es mentira y puede causar problemas. Nosotros, aunque no digamos que la Biblia está escrita así, sino, aunque no digamos esto, debemos hablar como está escrita en la Biblia. Y pone, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Servir implica sacrificio propio. Si alguien dice que yo hice tal cosa, yo hice algo grande, yo tengo talento, yo ofrecí mi talento a Dios. Y el otro es de, yo tengo muchas riquezas, por eso ofrecí mucho. Entonces, la gloria sería para uno mismo, no para Dios. ¿Por qué? Porque dice, ministre conforme al poder que Dios da. David, después de ofrecer todo a Dios, dijo, todo esto viene de tu mano, y de lo recibido de tu mano te hemos dado. De la misma manera, cuando nosotros servimos, no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con lo que Dios nos dio, con el poder que Dios nos dio. Para que en todo esto, Dios sea glorificado por Jesucristo. Una persona no debe quitar la gloria de Dios. Debe dar todo a Dios, devolver lo que de Dios recibimos, servir con lo que de Dios recibimos. Y veamos primero de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Voy a leer yo. Primero de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Apóstol Pablo escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento. La vida del apóstol Pablo, desde el momento de su salvación hasta que fue martirizado en Roma, fue predicar el Evangelio sin descanso. Predicando, fue encarcelado muchas veces, recibió innumerables golpes, azotes, y fue apedreado hasta morir y lo echaron fuera de la ciudad. Sin embargo, resucitó y siguió predicando. Sin ropa, hambriento, sin poder dormir, sin comer, con frío. Y sin embargo, dijo que no tenía nada que gloriarse. En 1 Corintios 15 dice, aunque hice más que todos los apóstoles, lo que soy es solo por la gracia de Dios. Lo que soy es lo que Dios me dio, y de mí mismo no me queda nada, para dar toda la gloria a Dios. Por eso dice que si no predica evangelio, si no proclama lo que Dios le dio, si no predica el evangelio, ay de mí. No hay de qué gloriarse, quiere decir. Entonces el apóstol Pablo hizo muchos esfuerzos y predicó el evangelio, pero aún así dijo que él no tenía de qué gloriarse, que todo era la gracia de Dios y la gracia que Dios le dio. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Apóstol Pablo, de camino a Damasco, creía en Jesús. Cuando el Señor se le apareció y cayó ante él, desde aquel momento comenzó, y solo para testificar de esa gracia de Dios, Dios
levantó al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles. Y el ministerio recibido del Señor Jesús es predicar el evangelio de la gracia, que es la salvación que el unigénito de Dios murió en la cruz y derramó toda su sangre. Por eso digo que para testificar este evangelio de la gracia de Dios, no estimo preciosa mi vida. Para cumplir esta misión de predicar el evangelio, apóstol Pablo pudo morir más de 100 veces. No consideró su vida lo más valioso. Entonces el apóstol Pablo no tenía nada que temer. Si moría pronto, iría pronto ante el Señor. Si vivía, predicaría el evangelio. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús es quien manifestó a Dios en carne. Los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos el Padre, muéstranos al Padre. Nunca habían visto a Dios Padre. Entonces Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquel que es Dios invisible se manifestó en forma humana. Ese es Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es Dios manifestado en forma humana. El amor de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, todo lo que Jesús hizo es lo mismo que Dios hizo. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de que Jesús se fue, ¿qué pasó? Apóstol Pablo dijo, yo imité a Cristo. La vida de apóstol Pablo, toda su vida, fue manifestar a Jesucristo. Jesucristo fue como manifestado a través del apóstol Pablo. Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién podría decir algo así? Dijo, sed imitadores de mí. Y luego así muchos imitaron a Pablo. Y quienes imitaron a Pablo se convirtieron en modelo en la iglesia y ocurrió la obra de seguir al Señor y parecerse a Él. En Gálatas 6:17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué son las marcas de Jesús? Las marcas de sufrimiento se manifestaron a través de apóstol Pablo. Jesús, siendo inocente, fue condenado a muerte. Y los soldados romanos le escupieron en la cara, le golpearon con la mano, le dieron golpes en la cabeza con la vara y le burlaron, insultaron. Salve el rey de los judíos. Pero Jesús cayó. Al recibir insultos, no insultó en respuesta. Aunque recibió amenazas, no los amenazó. Jesús no dijo, vosotros sabéis quién soy yo. Si supierais quién soy yo, no haréis esto. No hizo así, sino cayó y recibió toda humillación. Fue golpeado, cargó la cruz y subió al monte Calvario. Y fue clavado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Durante 6 horas, Jesús estuvo colgado en la cruz, soportando toda aquella vergüenza y dolor. Y dijo, consumado es. Jesucristo, para salvarnos, recibió todo el tipo de sufrimiento. Y apóstol Pablo le siguió sus pasos. Toda la gracia que nos es dada
nos fue dada porque el Señor murió en la cruz. Y para este Evangelio de gracia, para testificar este Evangelio, apóstol Pablo también, como Jesús, recibió durante toda su vida sufrimientos. No solo apóstol Pablo, los apóstoles de la iglesia primitiva, en los Hechos, también todos los apóstoles fueron martirizados predicando el Evangelio. En Hechos 3:6, cuando leemos que después de que Jesús ascendió al cielo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, había un cojo de nacimiento que estaba ante la puerta del templo de Jerusalén. Pedro y Juan pasaron delante de él y el mendigo cojo pidió algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles parecían que no tenían dinero, ¿no? Dijo, no tenía plata ni oro, nada, pero no tengo que darte, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar, se levantó. Empezó a saltar, caminar y seguía a Jesús. Lo que tengo te doy. Nosotros no podemos hacer tales milagros, pero tenemos otra cosa. La gracia espiritual que el Señor nos dio. También nos dio la salud, la juventud, el talento, todo. Todo lo que Dios me dio es del Señor. Dijo, lo que tengo te doy. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Por eso, todo esto debe ser utilizado para cumplir la obra de Dios, para predicar el Evangelio. Esto es lo que tengo. Ahí es donde Dios muestra sus milagros. En 2 de Corintios 6:10, 2 de Corintios 6:10, vamos a ver, versículos 6 y 10. Vamos a leer juntos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Apóstol Pablo dijo como entristecido, pero siempre gozosos. Porque los predicadores que acompañaban a Pablo sufrían muchas tribulaciones y dificultades. Entonces eran como afligidos, pero siempre gozosos. Al recibir azotes, se alegraban de sufrir persecución y tribulación predicando el Evangelio. Y cuando fueron a cárcel, en Hechos 16, Pablo y Silas fueron a predicar en Filipos y fueron golpeados y los metieron en el cárcel más profundo. Fueron encarcelados y cerca de medianoche oraron y cantaron alabanzas. Se regocijaron de sufrir así por el nombre del Señor. Como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos. ¿En qué? ¿En qué sentido? Haciendo que reciban la salvación y que sean hijos de Dios y que puedan entrar al eterno reino de los cielos. Y no hay mayor gracia, no hay mayor riqueza que esto. Por eso enriqueció a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Los cristianos son gente muy raro. Aunque no tengan nada, se regocijan y dan gracias, como los que poseen todo.
Todo lo que tenemos, mi cuerpo, mi juventud, mi salud, mi talento, mis bienes materiales, todo es del Señor. Lo saben, ¿no? En 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Con la preciosa sangre del Señor, mi cuerpo y mi alma los compró el Señor. Con la sangre preciosa de Jesucristo en el Calvario, pagó el precio incluso por mi cuerpo y mi alma. El Señor con su preciosa sangre compró mi cuerpo y mi alma. Entonces, no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo del Señor, debemos dárselo al Señor. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fueron comprados, fuisteis comprados a gran precio. No os hagáis esclavos de los hombres. No podemos hacernos esclavos del mundo, ni esclavo del diablo, ni esclavo de ninguna persona. No podemos hacernos esclavos de nuestra propia carne. Y tampoco los padres están por encima de Dios. Si los padres no actúan conforme a la voluntad de Dios, no podemos obedecerles. Los padres nos engendran y nos crían, pero no murieron por nosotros para salvar nuestra alma. Pensando en el Señor que salvó nuestra alma, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Entonces vamos a buscar Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 7 y 8. Vamos a leer juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros, indica los salvos, ¿no? Aquí los hermanos. Ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Es verdad, ¿no? Es obvio, ¿no? Hay muchos entre nosotros que viven para sí, muchos que mueren para sí. Esto no debería pasar, ¿no? Porque en 2 Corintios 5:14 dice que murió por todos, murió en lugar de todos, cuando aún no lo sabíamos. El unigénito de Dios murió en lugar de mí, por un pecador, para salvarnos. Y nos salvó, nos hizo hijos de Dios. Por eso murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, pues el Señor murió en nuestro lugar y nosotros vivimos. Somos salvos eternamente. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quien comprende esta gracia y es salvo, en el resto de su vida ya no vive para sí mismo, no muere para sí mismo tampoco. Pone que somos del Señor, tanto si vivimos como si morimos. Nosotros vivamos para el Señor, muramos para el Señor. Como el cántico dice: viviré por el Señor, moriré por el Señor. Todo está por el Señor. Y los que están dispuestos a morir por el Señor pueden vivir por Él. Entre nuestros predicadores hay muchos predicadores desde todo país y misioneros de todo el mundo.
tienen un lema que repiten muchas veces. Dice, no vamos a buscar un lugar cómodo para vivir, sino buscar un lugar donde puede morir gloriosamente por el Señor. Ser un predicador no es tener una nueva profesión. Son personas que han decidido morir por el Evangelio, como el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios que cumplió al morir. Y para esto no estimaron sus vidas, no estimaron preciosas sus vidas. Si no tiene ese corazón, surgirán problemas. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. No tenemos derecho a vivir para nosotros mismos, ni libertad para morir para nosotros mismos. Vivamos para el Señor y muramos para el Señor. Por eso sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y por qué? Porque el unigénito de Dios murió en lugar de mí, por un pecador, y así salvó nuestra alma de la perdición. Y por eso mi alma y mi cuerpo son del Señor. Los que viven verdaderamente para el Señor también tienen derecho de morir por Él. Quien está dispuesto a morir por el Señor puede también vivir rectamente, correctamente por Él. Por eso, vivamos o muramos, somos del Señor. En versículo 10, del mismo capítulo, versículo 9, 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pone, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para que el salvo viva para el Señor y muera para el Señor. Por esto Cristo murió y resucitó. Quiere decir que el Señor murió por nosotros para que vivamos así, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor de los vivos y de los muertos. Esto debe estar claro. Uno quien vive para sí mismo y muere para sí mismo no vale para nada. Si un cristiano vive para sí y muere para sí, con perdón, pero está bajo maldición. Eso no debe pasar. Entonces, el resto de nuestra vida, todo lo que tenemos, y como David dijo, de lo recibido de tu mano te hemos dado. Sea que ofrendamos nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra salud o lo material que tenemos, eso es devolver al Señor lo que era del Señor. El Señor nos dio gratuitamente esa gran gracia. Así que lo que tenemos debemos dárselo gratuitamente a Dios. Debemos compartir la gracia de Dios con quienes están en perdición. Debemos dar a los hermanos salvos, de los que necesitan. Lo que tenemos debemos ofrecer a Dios y dárselo a esas personas, a otras personas. Lo que Dios me ha dado no es solo para mí, ni tampoco solo para mi familia, sino hay que compartirlo con todos los que necesitan, no solo para mí, sino compartir a los que necesitan. Lo que me ha encomendado
no puedo considerarlo como mío, utilizarlo por mi bien. Debo compartirlo y distribuirlo correctamente. La distribución. Si uno ha ganado el dinero, debe calcularlo bien, utilizarlo lo mínimo para sí y para su familia, y que el resto utilizarlo para predicar el Evangelio, para los santos salvos por el Evangelio. En realidad ganar dinero es difícil, ¿no? Pero utilizarlo correctamente es aún más difícil. Cuando veamos cómo gasta el dinero, a veces pienso, ojalá no se gastara en eso. Ganar es difícil, pero gastarlo bien es aún más difícil. Gastarlo correctamente, digo. Ya que hablando de tema de bienes materiales, para saber cuáles son el propósito y los valores de un cristiano, para conocer esto, hay que ver cómo gasta uno el dinero. Dios a veces da todo el dinero de golpe. En la Biblia dice que hay tantos ricos y tantos pobres. Y a veces Dios da mucho y también ve cómo se utiliza. Si uno utiliza satisfaciéndose a sí mismo, por sí mismo, o si lo utiliza de la manera correcta para la voluntad y la gloria de Dios. Con esto, a través de esto, pueden ver su fe y los valores de esa persona. Por eso se dice que el dinero ese indica su carácter, muestra su carácter. Para conocer el carácter de uno, podemos dar un montón de dinero y decirle, utilízalo como quieras. Podemos observar cuáles son sus valores y cuál es su propósito de vida. Por eso se dice que utilizar bien, gastar bien correctamente es más difícil. Vamos a ver primero Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí el apóstol Pablo, con Silas, Silvano y Timoteo, estas tres personas que escriben a la iglesia de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Apóstoles tenía afecto a los santos de Tesalónica. Y hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, no solo el Evangelio, sino incluso sus propias vidas quisieron dar, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los que predican el Evangelio, una vez que lo predican, podrían pensar, bueno, ya os prediqué el Evangelio, ahora servidme a mí, dame de comer. Aunque puede decir así, pero no debe tener ese corazón. Los que predican el Evangelio, como dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿después qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Los que hacen la obra del Señor correctamente, Dios no lo deja morir. El que trabaja por Dios no le deja morir. Dios se responsabilizará de su vida. Si la gente no ayuda,
como el profeta Elías, se escondió en el arroyo de Querí porque querían matarlo. Y por la mañana y tarde los cuervos le traían pan y carne. Comía pan y carne. Bebía arroyo de Querí. Como la gente no le ayudaba, los cuervos le traían comida. Un milagro, ¿no? Dios también utiliza animales. Así que si hacemos lo que el Señor quiere, Dios le ayuda. Eso es cierto. Dios lo conoce, aunque creemos o no creemos en esto. Por eso pone que quisieron dar incluso sus almas, no solo el Evangelio. Apóstol Pablo quería dar a los santos de Tesalónica incluso su vida, no solo el Evangelio. Pone porque habéis llegado a sernos muy queridos, como una nodriza que cría a sus propios hijos. ¿Saben cuánta gente murió predicando el Evangelio hasta que este Evangelio nos llegó a nosotros? Una cantidad enorme de personas murió predicando el Evangelio. Cuando yo empecé a evangelizar, había creído, pensado, que los evangelistas, los que predican el Evangelio, nunca tenían el sueldo, salario. Pensé que no lo había desde el principio. Entonces, cuando llegaban los invitados, entonces tenía que atenderlos, pero no tenía ninguna comida. Aunque seguían viniendo los invitados. ¿Y cómo los atiendo? Pero no tenía preocupación. Pensé y creí que el Señor se responsabilizará de todo. ¿Qué podría faltar? Y luego, haciendo retiro en Jeju, también ese problema fue resuelto. Nuestro Señor nos provee siempre del alimento necesario. Pero imagine si alguien que tiene lleno su almacén dice que y pide, dame pan de cada día. Es muy extraño, ¿no? Aunque lo tenga guardado, su alimento, hay que orar así pidiendo el pan de cada día, porque el alimento de cada día es de responsabilidad de Dios. Pero a cambio, lo que nosotros debemos hacer cada día no es preocuparnos de qué comer, qué beber, qué ponernos, sino hay que preocupar tan solo agradarlo al Señor y cómo trabajar para predicar el Evangelio. Si hacemos esto cada día, Dios se responsabilizará de todo lo nuestro. Eso es promesa de Dios. Nosotros debemos predicar el Evangelio a nuestro alrededor, salvar almas y luego ayudar también a los salvos. Como los padres que engendran hijos también los cuidan. Cuando alguien es salvo por el Evangelio, debemos ayudar también al hermano o hermanas salvo a crecer en la fe. Si es posible, también ayudar a los hermanos a vivir para el Señor. Los que primero fueron salvos deben ayudar espiritualmente a los que lo fueron después, pero también ayudarlos materialmente también. Debemos sacrificar todo lo nuestro para predicar el Evangelio y para ayudar a los salvos, y sin esperar nada a cambio. No hay que pensar como yo te ayudé, ahora ayúdame tú en esto. Eso ya sería como condicional, ¿no? Ayúdame luego porque te ayudo. Aquí no hay condición. Ayuda y ahí termina. Y no hay que esperar nada. Si uno espera, tendrá problemas en su corazón. En Isaías 55:1,
En Isaías 55:1 vamos a buscar en Isaías 55, versículo 1. Versículo 1, 55:1, vamos a leer juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pone sedientos. Indica más que la sed física, habla de las almas sedientas. Venid a las aguas. En Juan 4:14 leemos que beba del agua que yo te daré, dijo Jesús, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Habla de la verdadera paz y satisfacción que el Señor da. Pone, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. La gracia de Dios se da gratuitamente. Pone todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Recibe el perdón de pecados y la vida eterna y vas al cielo. Hemos recibido esa gran gracia gratuitamente. Aquel que entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz para salvar nuestra alma, también ayuda a los salvos para que vivamos según la voluntad del Señor. Y no termina así después de ser salvo. Bueno, soy salvo y ya está. No termina así, sino que yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo está con nosotros, también es quien nos ayuda. Debemos predicar a las almas perdidas lo que hemos recibido para que sean salvas. Y debemos ayudar a los santos salvos de fe débil para que crezcan en la fe y poder llevar una vida cristiana correcta. El agua, aunque se da gratuitamente, pero para transportarla hace falta un vaso, ¿no? Una vasija. Aunque Dios da su gracia gratuitamente, para transmitir esa gracia de Dios hay que invertir nuestro tiempo, nuestros bienes materiales, nuestra libertad. Nosotros debemos ser como vasijas, ser usados como canal para transmitir la gracia de Dios. Entonces, así, debemos ofrecer tanto la gracia espiritual como los bienes materiales, servir con sacrificio, utilizar de la manera más valiosa, según la voluntad de Dios, porque es lo que se nos ha dado. Vamos a ver Mateos 20:28, San Mateo 20:28, versículo 28. Vamos a leer juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en su vida en rescate por muchos. Aquí dice Jesús, yo no vine a este mundo para ser servido. No vino a ser servido, sino a servir. El Dios mismo, la gloria de Dios, vino en este mundo y sirvió a estos seres humanos llenos de pecado. Por eso pone, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir y también a dar su vida como rescate por los pecadores. ¿Cuánto se sacrificó el Señor por nosotros? Y al ser salvos por Él, después, ¿qué debemos hacer? Para transmitir esa gracia del Señor a otras personas. Para los hermanos de fe débil, debemos sacrificarnos ahora nosotros. En Hechos 20, versículo 33 a 35,
el apóstol Pablo dijo así: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El gran apóstol trabajaba mientras predicando el evangelio. Dice, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Yo también, para predicar el evangelio, mientras predicando el evangelio, intentaba ganar dinero, pero no podía hacer las dos cosas a la vez. Bueno, se puede hacer, pero interfiere con la predicación del evangelio, por eso no podía. Apóstol Pablo también estaba a veces en la cárcel huyendo por otro lado, ¿no? Por eso no siempre podía trabajar. Por eso con Priscila, Aquila, los hermanos con los que convivía mientras viajaban, trabajaba como socio, fabricando tiendas de campaña. Aunque el apóstol Pablo no podía hacerlo siempre. Pone para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Él trabajaba. Y pone en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces nosotros somos muy tacaños, ¿no? Para dar. Y nos gusta recibir. Pero en el que recibe hay alegría, pero el que da hay bienaventuranza. Bienaventurado significa que si yo doy, el Señor me da. Si doy más, me da más. Esto es emocionante para los que conocen. El interés de la persona de Dios, como todos los salvos son personas de Dios, ¿no? Cristiano significa aquel en que vive Cristo. También a los salvos se les llamó como personas de Dios. La primera preocupación de la persona de Dios es dar gloria a Dios. La segunda es salvar el alma de las personas. Salvar el alma de las personas. Y la tercera, ¿qué es? Ayudar a los hermanos salvos. En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. Si tú tienes poder para hacer bien al que lo merece, no lo retengas en tu mano, sino dárselo a quien lo necesita. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 y 17. Vamos a leer juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí pone, el Señor puso su vida por nosotros. En San Juan 3:17, como conocen, como todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El poner la vida por los hermanos es algo natural y lógico. Quien es capaz de dar incluso su vida, ¿qué no podría hacer? En el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
y ve la necesidad del hermano, piensa en ayudar, ¿no? Piensa así, ay, ese hermano lo está pasando muy mal, debería ayudarlo. Si tienes la capacidad de ayudar, pero lo dudas, ¿qué es lo que bloquea ese deseo de ayudar? Tu carne. Tú tienes ganas de ayudar, pero la carne lo bloquea. Ah, no tengo que ayudarle. Tendrá su manera, ¿no? Tendrá su manera de vivir. Uno siendo capaz de dar incluso su vida por el hermano, pero si tiene bienes de este mundo y se ve la necesidad del hermano y se cierra el corazón para no ayudar, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor es como sacar agua de un manantial. Hay que sacarlo. Pero si no lo sacas y lo dejas quieto, esa agua se queda podrida. El amor es como sacar agua de un manantial, dar y dar y dar. Si ves la necesidad del hermano y cierras el corazón para no ayudar, el amor de Dios se va secando. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Por qué? El amor es dar y dar más y darlo todo. No buscar lo propio, sino buscar el bien del prójimo. No se puede tener un corazón egoísta siendo persona que dice que es salva. Una persona egoísta tampoco puede evangelizar. Para evangelizar hace falta tiempo, porque te quita tu libertad. Cuesta dinero, pensando en esto y aquello, en todo. Entonces así no puedes hacerlo. Si no tienes ese corazón dispuesto a sacrificar todo lo tuyo para saber, aunque sea una sola alma, sin tener ese corazón te va a costar mucho evangelizar. Leamos juntos versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pone, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Quién no puede amar de la palabra? Todo el mundo puede, ¿no? Puede decir, hay que amar, vamos, amémonos. Se puede decir, ¿no? El que ama solo de palabra y de lengua es mentira. El amor verdadero es estar dispuesto a sacrificar el tiempo, libertad, mis bienes materiales para los demás. Dios nos amó tanto que su Hijo unigénito murió por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, ¿cómo conoceríamos el amor de Dios? Dios no solo nos expresó su amor con palabras, sino que entregó su Hijo unigénito hasta la muerte, para que nosotros también practiquemos el amor de Dios. No basta con palabras. Pone de hecho y en verdad. El amor, solo de palabra, no es amor verdadero. Por eso pone de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Cuando realmente actuamos y vivimos en verdad, sabemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El que no lo hace, no tiene el corazón firme ante Dios. Entre Dios y Él mismo hay algo que se llama desobediencia. El amor, ¿cómo es? No es buscar lo suyo propio, ¿no? El amor no es egoísmo. Es
hacer por los otros. Una persona egoísta no puede evangelizar, porque para evangelizar, ¿cuánto sacrificio hay que hacer? Una persona egoísta tampoco puede amarse mutuamente entre hermanos. Por eso, la primera preocupación de la persona de Dios es dar gloria a Dios, y la segunda, salvar el alma de las personas, y la tercera, sacrificarse por cuidar de los hermanos. Por esto se sacrifica uno mismo. En Proverbios 19:6 dice, muchos buscan el favor de generoso, y cada uno es amigo del hombre que da regalos. Pone, muchos buscan el favor de generoso, y cada uno es amigo del hombre que da regalos. Quieren ser su amigo, ¿no? Si uno le gusta dar regalos, tiene muchos amigos. Una persona egoísta no tiene amigos. Pero parece que los coreanos tienen un corazón muy generoso. A la hora de comer, vamos a comer. Pues yo hoy invito. En Estados Unidos es difícil de oír. He visto que el padre e hijo fueron juntos a un restaurante y comen y cada uno pagaba por separado. Dicen que vamos a comer y luego cada uno paga lo suyo. Parece en este sentido los coreanos son muy generosos. Pero con los hermanos hay que ser realmente generosos. Pone, cada uno es amigo del hombre que da. Jesús en San Juan 15 dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El Señor murió para hacernos amigos suyos, a pecadores como nosotros. Así que para ser también amigos de otras personas, en San Lucas 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Mientras estamos en este mundo, no hagamos amigos malos, no hagamos amistad con gente malvada de este mundo, no tenemos tiempo para eso. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquí indica amigos que vayan al cielo. Si sacrificamos tiempo y bienes materiales, y por esto una persona es salva, hemos hecho un amigo que va al cielo, ¿no? Y cuando todo esto se acabe, cuando llegue el fin del mundo, pone, os reciban en las moradas eternas. Cuando lleguemos al cielo, a ver, ¿qué hermanos han sacrificado por mí para que yo fuera salvo? ¿Qué hermanos han orado por mí para que yo sea salvo? Tenemos misión mundial para predicar el Evangelio. Y muchos hermanos utilizan sus materiales para hacer ofrenda, pero no predicamos aquí en la iglesia que haga ofrenda, no, no predicamos así. No les enseñamos las cestas, ¿no? Para hacer ofrendas. Dejamos tarjetas de ofrenda ahí atrás, ofrendado no, no nos importa. Cada uno hace solo lo suyo. Yo solo veo mi tarjeta. No me interesa de los otros. Haga quien quiera, es un asunto suyo entre Dios. Pero en nuestra iglesia lo hacen muy bien. Si uno hace porque le dice, significa todavía su fe es pequeña. Los salvos lo hacen naturalmente. La tarea que tenemos, la misión mundial, no saben cuánto dinero nos gastamos por esto. Si lo supieran, se quedaran asombrados. Y esto lo estamos haciendo con los hermanos. En 82 países
están nuestras iglesias. No sé cuántas iglesias hay exactamente, porque me olvido. Hay muchas. En 82 países hay 1165 iglesias. Y hay misioneros y evangelistas. Y hay que pagar los gastos de vida de esos evangelistas. Hay que construirles iglesias. Hay que pagar la educación de sus hijos. Hay que ayudar con los gastos de transporte. ¿Saben cuánto dinero hace falta? Todo eso se ofrenda para la misión mundial. Yo hago un esfuerzo también en hacerlo. Y por eso ocurre la obra de que muchas personas son salvas. Esas personas a lo mejor quizás no saben ahora en ese momento mismo quién oró por ellas, ni tampoco quién se sacrificó materialmente para que fueran salvas. Pero ante el Señor, como pone en la Biblia, se sabrán perfectamente. Ah, esos hermanos oraron por mí. Esos hermanos se sacrificaron materialmente por mí. Por eso yo fui salvo. Entonces en ese momento le recibirán. Por eso tenemos muchos trabajos que hacer. Y así mientras vivamos en esta tierra, debemos sacrificar nuestro tiempo, bienes materiales, libertad, juventud, talentos, todo por Dios y por Evangelio. Hemos recibido esa gran gracia. Así que también debemos sacrificarnos por otros. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Morir es sacrificarse a uno mismo. Por eso, vosotros de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor que nos salvó también nos dio muchas cosas. La gracia que he recibido debo compartirla también con otros. Y para dársela a los otros, también debo sacrificar mi tiempo y mis bienes materiales. Entonces Dios dará una gracia aún mayor. Vamos a buscar un versículo más, Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos a leer juntos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dice, dad. Estas son las palabras de Jesús. Dad y se os dará. Si yo doy, Dios me da. Si doy más, me da más. Y si doy más, si doy mucho, me da mucho. Si uno ya ha probado y lo conoce, es divertido esto, porque lo conoce. Pone dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El Señor da más de lo que yo pedí. Buena medida, apretada, remecida y rebosando. Y en Proverbios 11:24 hay quienes repartan y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Repartir en abundancia, pero se hace más rico. Es porque Dios da. Aunque retengan demasiado, se hace pobre. Una persona egoísta no recibe la ayuda de Dios. Debemos confiar en la ayuda de Dios. Por eso, de gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia de la salvación de nuestra alma también es gratuita. Nuestra carne también vive dentro de la gracia que Dios nos da. Con eso hay que compartirlo y utilizarlo preciosa y eternamente en la obra de salvar almas predicando el Evangelio. Vamos a orar juntos. Padre nuestro misericordioso, gracias por salvarnos con la preciosa sangre del Señor. Nuestro cuerpo, alma, son todo del Señor.
y deseamos que los utilices según tu voluntad. En nuestro alrededor todavía hay muchas almas perdidas y debemos predicar el Evangelio a ellos. Por eso sacrificamos nuestro tiempo, materiales, todo lo nuestro, para que muchas almas sean salvas y así sea para la gloria de nuestro Padre Dios. Guarda y guíanos hasta el día en que el Señor venga. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.